Hola a todos, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el trabajo práctico número 7, en el cual vamos a introducirnos en el tema de la hoja de trabajo de 8 columnas. ¿Sí? Bueno, antes de empezar, les recuerdo que siempre si tienen alguna duda o consulta que les queda pendiente luego de ver el video, van a disponer del foro en la plataforma de Moodle y también las consultas los días miércoles. ¿Sí? Bueno, vamos a estar haciendo registraciones en el libro diario, indicando la teoría de valores y el tipo de operación, y luego vamos a mayorizar las cuentas, y por último vamos a confeccionar esta hoja de trabajo que les menciono en el título. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera operación. Nos dice que la señora Romanelli inicia actividades en el rubro de perfumería bajo el nombre de Fantasía Perfumería Americana. Y el enunciado nos da un detalle de todos los aportes que hace esta señora. Para empezar, tenemos el efectivo que aporta la señora Romanelli, que lo vamos a imputar a la cuenta de caja, activo que aumenta por 22.820 pesos. ¿Sí? Luego nos dice que aporta una camioneta por un valor de 55.987, que va a ir a la cuenta de rodados, activo que aumenta. Luego tenemos las mercaderías aportadas por la dueña por un importe de 102.660, pero con una particularidad, ¿sí? De este importe total dice que se adeudan 48.950 pesos. Entonces, por esta razón, en este registro inicial vamos a tener que dejar indicada esta deuda, ¿sí? Proveedores, pasivo que aumenta, va al haber por 48.950. Siguiendo con los aportes, dice que tenemos estanterías empotrables por 25.340. Esto va a ir a la cuenta de instalaciones, porque como nos dice que son empotrables, es decir, que van fijas al inmueble, va a esta cuenta de instalaciones. Luego, vamos a utilizar la cuenta muebles y útiles, que va a estar compuesta por los escritorios y las sillas, por un valor de 10.000, más un exhibidor vidriado por 10.000 pesos. Y acá también dice que registra una deuda de 6.000 pesos, pero a diferencia de las mercaderías, esta deuda va a ir registrada a la cuenta acreedores varios, que es también de pasivo y que también va a lavar por 6.000 pesos. Recuerden que la diferencia entre proveedores y acreedores es que los proveedores son aquellos operarios a los cuales le debemos por compra de mercadería. Y los acreedores son aquellas personas a las que le debemos por cualquier otro tipo de operación. Bueno, y por último, tenemos las computadoras por un valor de 15.000 pesos. En este caso, ustedes podrían haber puesto estos 15.000 dentro de la cuenta muebles y útiles. No estaría mal. Simplemente queda a criterio de ustedes y siempre y cuando el plan de cuentas esté adecuado a esa registración, ¿sí? Yo decidí registrarlo así por una cuestión de exposición y que ustedes puedan diferenciar entre una cuenta y otra. Bien, y por último, tenemos la cuenta capital de patrimonio neto que aumenta y por ende va al haber por la diferencia entre estos importes. El tipo de operación va a ser inicial, ya que no contamos con saldos anteriores, por ende no podríamos determinar si es permutativa o modificativa o mixta. Bien, entonces empezamos con la primera operación de este práctico, en el cual nos dice que tenemos una factura original por servicio de electricidad del local que se paga en efectivo y que además se incluyen intereses por abonar en fuera de término, ¿sí? Luego del vencimiento. ¿Cómo vamos a registrar esto? Bueno, primero vamos a empezar con el dato que ya tenemos. Pagamos en efectivo 212 pesos con 50 centavos, entonces vamos a registrar caja, activo que disminuye, en el haber 212 pesos con 50. Y el otro dato que tenemos es que abonamos 17 pesos con 25 de intereses. Entonces vamos a utilizar la cuenta intereses cedidos, ¿sí? Que es de resultado negativo, y al aumentar va al debe. Y por último, por la diferencia, 195 pesos con 25, vamos a utilizar la cuenta luz, gas, agua y teléfono. Se podría haber puesto electricidad en esta cuenta también, pero bueno, como le dije en el punto anterior, depende también de la nomenclatura que se le da en el plan de cuentas que se está utilizando. Este tipo de operación va a ser modificativa disminutiva, ¿sí? Porque tenemos resultado negativo y
una disminución en la cuenta caja que es de activo. Bien, antes de pasar a la operación 3, vamos a hacer un breve repaso sobre las diferencias entre lo que es un descuento y una bonificación. ¿Está bien? Esto nos va a servir para ver cómo registrar en las operaciones que van a venir más adelante. Primero y principal, tenemos que saber que ambas son disminuciones en los precios de la operación, pero con diferente origen, ¿sí? En el caso de los descuentos, se originan por la forma en que se cancela la operación o que se paga, ¿sí? La bonificación, en cambio, tiene que ver con la relación comercial que hay entre el cliente y el proveedor, ¿sí? O por el tipo de producto también. Esto puede ser, por ejemplo, cuando hay ropa fuera de temporada, ¿sí? Que se puede bonificar o pasada de moda, y se hace una bonificación para cobrar un poco menos sobre el precio total. Tenemos que tener en cuenta que el descuento siempre se va a calcular sobre la parte de la operación que es de contado. Y de contado no significa únicamente en efectivo, también puede ser con cheque o con transferencia, ¿sí? Es de contado. En cambio, la bonificación se va a calcular sobre el total de la operación. Esto es muy importante y lo deben tener en cuenta para hacer las registraciones de cada una de las operaciones en el libro diario. Otra diferencia que tienen es que se deduce de los valores, ¿sí? El descuento, en función de lo que se establezca en la operación. A lo contrario de la bonificación, que se deduce de la cuenta ventas, ¿sí? En caso de que se le haya otorgado una bonificación a un cliente, o de la cuenta mercaderías, si el proveedor nos otorgó una bonificación a nosotros. Y con respecto a los descuentos, ¿cómo vamos a saber de qué se deduce? Bueno, por lo general, en los enunciados que les vamos a dar nosotros, van a encontrar la palabra previo, que les va a dar un indicio para indicar y saber ubicar el descuento que figura en el enunciado, ¿sí? Esto deben tener en cuenta que, a diferencia de la bonificación, el descuento se registra en una cuenta aparte, ¿sí? En una cuenta determinada, que puede ser descuentos cedidos, que es cuando nosotros le damos un descuento a un cliente, es de resultado negativo, o obtenidos, que es cuando un proveedor o un acreedor nos otorga un descuento a nosotros y por ende es de resultado positivo. Bien, habiendo dicho todo esto, ahora sí pasamos a la operación número 3. Tenemos una factura original, ¿sí? De Perfumería Internacional S.A. por la compra de 250 desodorantes a 15 pesos con 30 y 330 colonias a 20 pesos con 0,5 cada uno. Y luego, como pueden observar, nos dice que las condiciones de pago son 20% de contado, previo descuento del 5% y el saldo en cuenta corriente. ¿Sí? Tienen que estar muy atentos a la forma en que está redactado el enunciado para ustedes poder darse cuenta después sobre qué tienen que deducir la parte del descuento cedido u obtenido, según sea el caso. Bien, para empezar, vamos a registrar la cuenta de mercaderías, activo que aumenta, por los 250 desodorantes a 15 pesos con 30, más las 330 colonias a 20 pesos con 0,5 cada uno. Está dando un total de 10.441,50. Luego vamos a calcular el descuento de la operación, ¿sí? Como les dije, el descuento siempre se calcula sobre la parte que se abona al contado. ¿Está bien? Entonces, para calcular este descuento del 5%, lo que vamos a hacer es multiplicar el monto de la operación, ¿sí? Por el 20%, que es la parte que se abona al contado, por el 5%, que es la tasa de descuento. Esto nos va a dar un importe de 104,40, ¿sí? Que al ser obtenido es un resultado positivo que va a la dar. ¿Está bien? Luego de calcular el descuento obtenido, estamos en condiciones de saber cuánto es lo que vamos a pagar en efectivo, ¿sí? Como pueden leer en el enunciado, dice que se paga 20% de contado previo descuento del 5%. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es calcular el importe total de lo que se compró por el 20%, que fue lo que se pagó de contado, menos el descuento obtenido, que esta multiplicación no es más
ni menos que decir 104,40, ¿está bien? Entonces, este cálculo nos va a dar 1983,90, que es lo que nosotros vamos a pagar con efectivo. ¿Está bien? Entonces, cuenta caja, activo que disminuye, al haber 1983,90. Y por último, nos dice que el saldo queda en cuenta corriente. Entonces, el saldo sería el 80% restante, que se va a calcular sobre el valor de la mercadería, 10.441,50, por el 80%. Como se compra mercadería, utilizamos la cuenta proveedores, pasivo que aumenta, por ese valor. El tipo de operación va a ser mixta aumentativa, ¿sí? Porque tenemos cuenta de activo que aumentan y que disminuyen, una cuenta de pasivo que aumenta y una cuenta de resultado positivo que aumenta. Bien. Nuevamente, antes de pasar a la operación número 4, vamos a hacer otro repasito con respecto al cálculo del interés simple, ¿sí? Ustedes siempre van a tener que usar esta fórmula, ¿sí? Que está compuesta por varios factores. El capital es el monto financiado de la operación, ¿sí? Es el monto que origina los intereses que se van a tener que pagar o cobrar según sea el caso. La razón va a ser la tasa de interés que se va a aplicar a la operación y que en base a ella se va a calcular este interés del cual estamos hablando. El tiempo va a ser el plazo durante el cual se va a financiar la operación. Y en el denominador vamos a utilizar el factor unidad de tiempo, ¿sí? Es el plazo en el que está expresada la razón o la tasa de interés, ¿sí? Si la tasa es mensual, la unidad de tiempo va a ser 30 días. Si la tasa es anual, la unidad de tiempo va a ser de 360 días, ¿sí? Bien, una vez hecho este repaso, seguimos con la operación número 4. Dice que tenemos una factura duplicada, ¿sí? Una venta de 1000 jabones a 5 pesos con 80 cada uno. Nos menciona que la operación se realizó 50% del contado y el saldo en cuenta corriente a 30 días con un interés del 24% anual. También nos dice que hay una bonificación del 5%. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? Mi recomendación es que siempre lean el enunciado y vean si hay una bonificación o no, porque en base a eso van a tener que determinar cuáles van a ser los cálculos con respecto a las otras cuentas que van a tener que usar. Entonces, primero vamos a calcular el importe que va a ser, que vamos a imputar a la cuenta ventas. Esto va a ser nada más ni nada menos que los 1000 jabones por 5 pesos con 80 cada uno, menos la bonificación del 5%, ¿sí? Esto es 5,80 por 1000 por 0,95 o 1 menos 0,05. Es lo mismo. Entonces, estos 5.510 pesos van a ser lo que vamos a imputar a la cuenta ventas y lo que nos va a permitir a nosotros luego calcular cuánto va a ir como contado, cuánto va a ir como cuenta corriente y cuál va a ser el interés. Bien, luego de determinar el valor de la venta, luego de la bonificación, vamos a ver cuánto imputamos a la cuenta caja, ¿sí? La operación se realizó 50% al contado. Entonces, para determinar este importe, vamos a tener que ver el valor de la venta menos la bonificación, ¿sí? Como les decía, por el 50%. Esto nos va a dar 2.755 pesos que imputamos a la cuenta caja, activo que aumenta por 2.755. Luego, lo que vamos a tener que hacer es calcular los intereses que le cobramos a este cliente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener el valor de la venta menos la bonificación, siempre, por el 50% de la operación. ¿Se acuerdan que era 50% al contado y 50% de cuenta corriente? Por 24, que es la tasa, ¿sí? Por 30 días, que es el plazo de financiación, y en el denominador vamos a tener 100 por 360 días. ¿Por qué? Porque la tasa es anual. ¿Está bien? Tienen que prestar atención a cada uno de los detalles que van leyendo en el enunciado para ver cómo calcular este interés.
Una vez hecho este cálculo, determinamos el interés que le vamos a cobrar a nuestro cliente, que va a ser de 55 pesos con 10. Y por último, estaríamos en condiciones de decir cuál sería el saldo que va a quedar en cuenta corriente, que va a ser el valor de la venta menos la bonificación por el 50%, lo cual surge el enunciado, más los intereses que le vamos a cobrar. Esto es 2.810 con 10, que va a ir a la cuenta de deudores por venta. ¿Bien? Bueno, una vez registrada la primera parte, ya podemos registrar el costo de la mercadería vendida, que es un dato del enunciado. Costo de mercadería vendida, resultado negativo que aumenta por 4.200 pesos, y a mercaderías, activo que disminuye por 4.200 pesos también. La primera parte va a ser una operación modificativa aumentativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una variación cualitativa del patrimonio, porque tenemos dos cuentas que son de activo que están aumentando, ¿sí? En caso de que hubiéramos tenido una cuenta de activo que disminuye, ahí sí sería mixta aumentativa. En este caso las dos aumentan, entonces simplemente es modificativa aumentativa. Y en la segunda parte va a ser modificativa disminutiva, como ya veníamos viendo en los trabajos prácticos anteriores. Bien. Seguimos ahora con el punto número 5. Tenemos una nota de débito original por un flete a cargo de la empresa por 205 pesos, que corresponde a la mercadería adquirida en el punto 3. Bueno, como podemos ver, en el punto número 3 habíamos comprado los desodorantes y las colonias. Y como ya les hemos mencionado, los fletes son un gasto necesario que tenemos que pagar para disponer de esa mercadería y luego poder venderla. Al ser un gasto necesario, no se registra como una cuenta de resultado negativo, sino que la registramos activando la cuenta mercadería. ¿Está bien? Entonces, en nuestro libro diario vamos a registrar mercaderías, activo que aumenta, por 205 pesos, que es el importe de la nota de débito, a proveedores, porque le estamos debiendo más a nuestro proveedor, pasivo que aumenta por el mismo importe. ¿Está bien? Este tipo de operación es permutativa. Bien, seguimos con la operación número 6. Tenemos un recibo original por la cancelación en efectivo del saldo pendiente correspondiente al exhibidor vidriado de aportado al inicio de operaciones. ¿Se acuerdan que al principio, en la operación inicial, dijimos que teníamos un exhibidor sobre el cual debíamos todavía 6.000 pesos? Y también agrega que se obtuvo un descuento por pronto pago equivalente del 10%. Bien, ¿cómo vamos a registrar esto? Bueno, primero vamos a dar de baja la parte que corresponde a la deuda con este acreedor, ¿sí? Entonces, acreedores varios, pasivo que disminuye por los 6.000 pesos. Luego, vamos a poder calcular el descuento que obtuvimos por el pronto pago. Recuerden que los descuentos, a diferencia de las bonificaciones, se tienen que registrar en una cuenta por separado. En este caso va a ser obtenidos, ¿sí? Y va a ser de resultado positivo que aumenta. ¿Cómo se calcula? Bueno, 6.000 pesos por el 10% que nos dice el enunciado, nos va a dar 600 pesos. Resultado positivo al haber. Y por último, vamos a tener que registrar la diferencia, que va a ser lo que nosotros tuvimos que pagarle a este acreedor, ¿sí? Que le debíamos plata, pero luego de haber calculado el descuento que nos dio. Esto es caja, activo que disminuye, al haber por 5.400 pesos, que es la diferencia. Tipo de operación mixta aumentativa porque disminuye un pasivo, disminuye un activo y además tenemos un resultado positivo que aumenta. Bien, seguimos con la operación número 7. Dice que tenemos una factura duplicada por la venta de 120 packs de gel de baño a 30 pesos cada uno. Y que se recibe como pago un cheque a la fecha por 1.500 pesos. Y el saldo en cuenta corriente previo descuento del 10%. Y nos dice también que tenemos una bonificación del 3%. Recuerden, como le dije en la versión de venta anterior, que primero, antes que nada, tenemos que ver si hay una bonificación. En este caso, tenemos una bonificación del 3%. Entonces, empezamos por ahí. La operación, el registro de ventas, resultado positivo,
va a calcularse por los 120 packs de gel, por 30 pesos cada uno, por 1 menos 3%, o lo que es lo mismo, 97% o 0,97. Esto nos va a dar un valor de 3.492, que lo vamos a registrar en ventas. Resultado positivo que aumenta. Luego, un dato que nos da el enunciado es que el cliente nos paga con un cheque a la fecha, ¿sí? Entonces, ya estamos en condiciones de registrar el aumento en caja, activo que aumenta, que va al debe, por el valor de ese cheque, 1.500 pesos. Y por último, nos estaría quedando registrar el saldo en cuenta corriente y el descuento. Fíjense que en este caso, el previo se encuentra luego de determinar el saldo en cuenta corriente, ¿sí? Entonces, lo que nos indica eso es que el descuento se va a deducir del saldo en cuenta corriente. Pero recuerden que el descuento siempre se calcula sobre la parte de pago al contado. ¿Y cuál fue la parte de pago al contado? El cheque de 1.500 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el descuento? Perdón. Va a ser 1.500 pesos del cheque que nos dio el cliente por 10%. Esto nos da 150 pesos. Como es un descuento que le dimos a un cliente, es un resultado negativo que aumenta, entonces va al debe. Y por último, tenemos el registro de la deuda que queda en cuenta corriente de nuestro cliente, ¿sí? Deudores por venta, activo que aumenta. ¿Cómo calculamos esto? El valor de la venta, ¿sí? Menos la bonificación del 3%, como siempre, menos lo que se pagó con el cheque, 1.500 pesos, menos los descuentos que le dimos a nuestro cliente. Entonces, 3.600 pesos por 97%, menos 1.500, el valor del cheque, menos los 150 pesos del descuento que calculamos en el renglón anterior. Esto nos da 1.842 que va al debe. Y para terminar, registramos el costo de la mercadería vendida. Resultado negativo que aumenta es un dato del inciso, así que ponemos 2.800 pesos en el debe. A mercaderías, activo que disminuye, 2.800 pesos al haber. La operación es modificativa aumentativa. En este caso, similar a lo que pasó anteriormente, hay dos cuentas de activo que aumentan y luego tenemos un resultado negativo y un resultado positivo. El resultado positivo es mayor al negativo, entonces es aumentativo. Y en la segunda parte es modificativa disminutiva, porque tenemos una cuenta de activo que disminuye y una cuenta de resultado negativo que aumenta. Bien. Seguimos entonces con la operación número 8. Dice que tenemos una nota de crédito duplicado que le damos a un cliente por la devolución de 300 jabones líquidos perfumados. Bien, esto significa que nuestro cliente nos va a deber menos. Entonces, primero repasemos cuál fue la operación que registramos en la operación número 4. Nuestro cliente nos debía 2.810 pesos con 10 centavos. ¿Sí? Acá tenemos el registro. ¿Cómo vamos a registrar la nota de crédito? Bueno, vamos a tener que dar vuelta, ¿sí?, parcialmente, el registro de la venta que hicimos en su momento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, ventas, vamos a tener que disminuirlo por una porción que va a ser equivalente a las 300 unidades de jabón que nos devolvió por el precio, y recuerden que esta operación tenía un 5% de bonificación. Y como ustedes saben, y ya les dije, la bonificación es lo primero que tienen que tener en cuenta cuando se trata de una venta. Entonces, ¿cómo calculamos esto? 300 unidades por 5 pesos con 80, que fue el precio al que se vendió, menos la bonificación del 5%. Esto nos da 1.653. Otra forma, que quizás es más fácil, es haciendo básicamente una regla de 3 simple, ¿sí? Toman el valor de 5.510 dividido las 1.000 unidades que se habían vendido en su momento por las 300 unidades de jabones líquidos que nos devolvió nuestro cliente. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo. Yo les dejo las dos opciones para que ustedes vean cuál entienden mejor y con cuál se sienten más cómodos para usarlo.
Bien, para completar esta primera parte, vamos a utilizar la cuenta deudores por ventas, activo que disminuye por el mismo importe, porque como les dije, una nota de crédito duplicada que le otorgamos a un cliente significa que nos debe menos. Entonces, eso lo reflejamos dando de baja deudores por ventas. Luego, en la segunda parte, al igual que en la primera, vamos a tener que dar vuelta parcialmente el asiento que registramos en la operación número 4. ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual que para ventas. Hacemos una regla 3 simple, ¿sí? Nosotros habíamos registrado 4.200, entonces hacemos 4.200 dividido las 1.000 unidades que le habíamos vendido en su momento por las 300 unidades que nos devolvió, y eso nos da 1.260 pesos. ¿Y cuál sería la contrapartida? Bueno, si nos devolvió mercaderías, entonces tenemos que activar la cuenta mercaderías para reflejar que esas mercaderías volvieron a estar en nuestro poder y están disponibles para ser vendidas en un futuro. Entonces, mercaderías que aumenta a costo de mercadería vendida, resultado negativo que disminuye. La primera parte va a ser modificativa disminutiva. ¿Por qué? Porque el resultado positivo está disminuyendo. Y del lado contrario, en la segunda parte, va a ser modificativa aumentativa porque el resultado negativo también está disminuyendo. Bien, seguimos con la operación número 9. Dice que tenemos una factura original de Mueblería Sur S.A. de 8.575 por la adquisición de un mostrador para el local comercial. Y la forma de pago dice que se realiza 40% en efectivo y el saldo en cuenta corriente a 60 días con un interés mensual del 3%. ¿Está bien? Recuerden que tienen que ver cómo es la tasa para determinar la unidad de tiempo que tienen que utilizar en el cálculo del interés. ¿Cómo vamos a registrar esto? Bueno, empezamos primero con muebles y útiles. 8.575, cuenta de activo que aumenta, va al debe. Luego vamos a calcular cuál es la porción de este mueble inútil que vamos a pagar en efectivo. Esto es el valor de la compra por el 40%, lo que nos da un importe de 3.430 que vale a ver porque estamos usando la cuenta caja activo que disminuye. Y luego vamos a calcular el importe de los intereses cedidos, es decir, es un resultado negativo, ¿sí? Esto va a ser el valor de la compra por el 60%, ¿sí? Que es el saldo, es decir, el monto que se va a financiar, por 3, que es la tasa, 3%, por 60 días, que es el plazo de financiación, y en el denominador vamos a tener 100 por 30 días. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es mensual. ¿Sí? Si hubiera sido anual, tendríamos que poner 360 días. En este caso es mensual. Entonces, una vez hecho este cálculo, determinamos el importe de los intereses cedidos, que es 308 pesos con 70, que va a la cuenta intereses cedidos de resultado negativo. Y por último, por diferencia, determinamos la cuenta de acreedores varios. Recuerden que no estamos comprando mercaderías, entonces no tenemos que utilizar la cuenta proveedores, utilizamos la cuenta acreedores varios. Esto va a ser el valor de la compra por el 60% que queda en cuenta corriente, más los intereses cedidos que calculamos recién, ¿sí? Acreedores varios, pasivo que aumenta, por 5.453,70. Y esta operación va a ser mixta disminutiva porque tenemos un resultado negativo y además cuentas de activo que aumentan, una cuenta de activo que disminuye y una cuenta de pasivo que aumenta. Operación número 10. Dice que tenemos una nota de débito duplicado, ¿sí? Por error en el precio unitario en la factura A1-1. El precio correcto es de 32 pesos. Esta operación hace referencia a la número 7, donde le habíamos vendido a Farmacia y Perfumería Santa Cruz, Sociedad de Comandita Simple, 120 packs de gel a 30 pesos cada uno, cuando en realidad lo que teníamos que haber hecho era registrar 120 packs de gel a 32 pesos. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esta nota de débito? Primero, vamos a calcular cuál es el aumento del crédito que vamos a tener sobre nuestro cliente.
¿Cómo hacemos eso? Dijimos que lo que teníamos que haber facturado era 32 pesos por unidad. Y lo que hicimos fue facturar 30 pesos por unidad. Entonces va a haber una diferencia entre 32 y 30 que va a ser de 2 pesos. Luego, sabemos que le vendimos 120 packs de gel. Entonces, esa diferencia de 2 pesos la multiplicamos por 120 unidades. Y por último, tenemos que estar atentos, ya que hay en esa operación una bonificación del 3%. Entonces, le tenemos que restar esta bonificación aplicándole un 97%. ¿Sí? 1 menos 3% o 0,97. Entonces, la diferencia de precio por las unidades vendidas menos esa bonificación del 3% nos va a dar un importe de 232,80, que va a ir a la cuenta de dólares por venta activo que aumenta. Y del otro lado, va a aumentar la cuenta ventas, resultado positivo que aumenta a la vez por el mismo importe. ¿Sí? Porque es como que si nosotros estuviéramos inflando la cuenta ventas por lo que realmente tendríamos que haber registrado en la operación 7. ¿Sí? Este tipo de operación va a ser modificativa aumentativa. Bien, pasamos a la operación número 11. Dice que tenemos un recibo duplicado a Farmacia por Funería Santa Cruz por el saldo adeudado abonado en efectivo. ¿Está bien? Esto se relaciona con la operación número 7, como les decía recién, y con la anterior, ¿sí? La operación número 10. En la operación número 7, este cliente nos debía 1.842. Y en la operación anterior se agregó a esa deuda que tenía el cliente con nosotros 232 pesos con 80. Entonces, ¿cómo vamos a registrar este recibo? Bueno, primero registramos el ingreso del dinero a nuestra contabilidad, caja activo que aumenta, por la suma de estos dos importes, 2.074 pesos con 80. ¿Sí? Y por el otro lado, damos de baja la cuenta de deudores por ventas, activo que disminuye por el mismo importe. ¿Bien? Este tipo de operación va a ser permutativa. Bien, pasamos a la operación número 12. Dice que tenemos una factura original de Cable Bahía por 230 pesos, correspondiente a la conexión de internet de la casa particular de la señora Romanelli, abonada en efectivo. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes en esta operación? Que el gasto que nosotros pagamos corresponde a la casa particular de la dueña de la empresa. ¿Sí? Esto significa que, como ustedes habrán visto en teoría, hay que diferenciar entre lo que es los dueños o propietarios de la empresa y la empresa en sí. Entonces, teniendo en cuenta esta diferenciación, ¿cómo vamos a registrar esta operación? Vamos a utilizar una cuenta de activo que se va a llamar señora Romanelli, cuenta particular, en la que vamos a dejar asentado que la dueña le debe a nuestra empresa 230 pesos. ¿Sí? Porque nosotros, como empresa, pagamos un gasto que no le correspondía a, por ejemplo, el local comercial, sino que era un gasto de la casa particular de la dueña. ¿Sí? Como contrapartida, vamos a tener, como se abona en efectivo, la cuenta caja, activo que disminuye por 230 pesos. El tipo de operación va a ser permutativa. Y siempre recuerden que la empresa es distinto a los propietarios. Nosotros, en la contabilidad, registramos todo lo que esté relacionado con la empresa. En este caso era un gasto de la señora Romanelli. Es por esta razón que usamos la cuenta señora Romanelli, cuenta particular. Y es de activo porque nosotros tenemos un crédito sobre la dueña, ¿sí? Es decir, que la señora Romanelli le está debiendo a la empresa 230 pesos, que luego va a tener que reintegrar. Y por último, en la operación número 13, dice que tenemos una factura original del señor Gonzalo González por trabajos de mantenimiento en el local comercial por 550 pesos pagados en efectivo. ¿Sí? Acá pueden ver bien la diferencia entre la operación anterior y en esta, en la que el gasto, ¿sí?, se puede imputar como un resultado negativo que aumenta por el importe de la factura, porque son trabajos de mantenimiento realizados sobre el local comercial. ¿Está bien? Entonces hay que saber diferenciar entre lo que son los propietarios o dueños y la empresa en sí. Bueno, como contrapartida, la cuenta caja, porque se pagó en efectivo,
activo que disminuye por 550 pesos. La operación va a ser modificativa disminutiva. Así que bueno, ahora terminamos con toda la registración en los libros diarios. Yo les voy a mostrar cómo quedaría la registración en el libro diario totalizadora. Yo voy mostrándoles asiento por asiento para una cuestión explicativa, pero ustedes cuando vayan registrando en sus hojas o en su computadora, lo van a hacer todos juntos, ¿sí? Entonces, recuerden siempre en el renglón final realizar el transporte en el que deben sumar todos los importes que están en la columna del debe y compararlo con la suma de todos los importes que están en la columna del haber. Y estos tienen que ser iguales para que se cumpla el principio de la partida doble. Si hay alguna diferencia, probablemente haya habido algún error en algún asiento y eso hace que se surja esta diferencia entre el debe y el haber que hay que corregir. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar con este video por acá y en el próximo video vamos a seguir con la hoja de trabajo que vamos a confeccionar para ya terminar la resolución del trabajo práctico.